Nos quiero compartir entre la iglesia y el mundo. ¿Qué hay entre la iglesia y el mundo? ¿Qué nos estorba entre buscar a Dios y no buscar a Dios? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos alejan de Dios pero nos acercan al mundo? Y usamos una expresión muy común para decir esto: no puedes tener un pie en la iglesia y no puedes tener el otro pie en el mundo. Dicho en los términos del Apocalipsis, Jesús dijo, ¿verdad?, para fueres caliente o para fueres frío, pero no tibio, porque la tibieza espiritual produce cautiverio. La tibieza espiritual te manda a la cautividad, te saca afuera, como dijo Yeshua, lo vomitaré en mi boca. Entonces, este tema que surge de la lectura del día de ayer de la Biblia y de la lectura que acompaña a esa lectura, viene ese mensaje, hermanos. Vamos a explicar un poquito más, ¿ok? Porque ciertamente nosotros estamos en el mundo, aunque no le pertenecemos al mundo, y seguimos siendo seres humanos, no somos ángeles. Y como seres humanos tenemos inquietudes y tenemos dudas que vienen por lo que vemos alrededor o por lo que nos sucede según la etapa de la vida en la que nos encontramos. Los jóvenes quieren saber qué es bueno y qué es malo. Los mayores quieren saber qué está bien y qué no está bien. Todos necesitamos aprender a distinguir entre lo que debemos de hacer que le agrada a Dios y lo que no debemos hacer. Sin embargo, hay cosas en la vida, hay pensamientos, sentimientos, ideas, actividades culturales, sociales, de todo, que no parecen malas y puede ser que no sean agradables a Dios. Porque no necesariamente todo lo que vemos malo tendría que tener un sabor agrio, ácido, desagradable para poder decir malo. Recuerden, hermanos, esta historia que cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén y Dios les dio una indicación: de todo árbol comeréis, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Entonces llegó la serpiente astutamente y engañó a Eva. Y cuando hablamos de ser engañado, hablamos de que le hizo olvidar el mandamiento que Dios le dio. Y eso es lo que significa ser engañado. Eso es lo que implica un engaño. Cuando a ti se te olvida la palabra de Dios. Cuando el mundo, con lo que te ofrece, con lo que parece atractivo, apetecible, agradable, te seduce y olvidas el mandamiento de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Eva escuchó a la serpiente y le pareció el fruto agradable a los ojos, al paladar, y lo comió. Entonces, el pecado, hermanos, que es lo que nos separa de Dios, no siempre viene en una presentación desagradable. Nos engaña, ¿ok? ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de Dios? Es obviamente que el pecado que trae el mundo. Y el mundo es un ejemplo de lo que es Egipto para el pueblo hebreo. Así que, hermanos, si en nuestra vida encontramos formas de pensar, formas de ver o formas de actuar como el mundo, nosotros tendremos que sacarlas de nuestra vida. Porque nos llegan a poner en esa situación entre que si sigo a Dios o sigo la corriente de este mundo. Y hermanos, pues yo creo que todos que venimos el día de hoy recibimos bien esa exhortación porque tomamos una buena decisión de venir a buscar a Dios. Y así debe ser siempre, ¿verdad? Así debe ser y así queremos continuar. Pero cuando salgamos de este lugar y vayamos a otro lugar, vamos a tener que enfrentar la realidad, porque el mundo nos va a querer ofrecer sus deleites. ¿Cómo van a llegar esos a nosotros? A través de los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, todo el mundo quiere traer a nosotros eso, que nos haga olvidarnos de lo que Dios nos ha mandado, de tal manera que el olvido puede trascender generaciones. Y entonces, cuando nosotros nos olvidamos quiénes somos en Dios, empezamos a ser como el mundo. Perdemos identidad, y cuando alguien pierde identidad de hijo de Dios, de pueblo de Dios, de casa de Israel, entonces se convierte en un gentil. Porque un gentil es alguien que no tiene genealogía, que no tiene identidad, que no tiene pacto, que no tiene promesa, y no tiene nada de Dios. Así que, hermanos,
para nosotros en especial, nosotros ya pasamos ese proceso. Nosotros éramos gentiles, y dice también en Efesios 2 que estábamos lejos de Dios, sin pacto, sin promesas, sin Dios y sin esperanza. No teníamos nada, pero gracias a Cristo, nuestro libertador, gracias a Yeshua, nuestro Salvador, que con su sangre preciosa nos compró a precio, Él nos hizo libres, nos adoptó como sus hijos, y ahora somos su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Levante la mano y digan, yo soy pueblo de Dios. Eso. Amén. Pero si ahora yo soy pueblo, entonces esto es lo que debo de hacer. No me debo de encontrar en el dilema entre la iglesia y el mundo. No me puedo encontrar en el dilema. Entonces, la respuesta a todas las preguntas de lo que está bien y no está bien en este mundo están en la Biblia. Y están muy claramente en los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios nos van a decir qué es bueno comer y qué no es bueno comer. Los mandamientos de Dios nos van a decir cómo vestir correctamente y cómo no vestir adecuadamente. Los mandamientos de Dios nos van a decir cómo conducirnos en esta vida. Nos van a decir si el vino es bueno, si no es bueno, si puedo ir al cine, no puedo ir al cine, si puedo hacer eso, puedo hacer aquello, puedo tener esta amistad, puedo convivir de esa. La Biblia, la Torá, los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio y nuestra protección y no los podemos olvidar. Amén. Así que es lo que nos dará esas respuestas sencillas para nosotros. Pero cuando, hermanos, hemos crecido, como todos en este país, en este mundo, y hemos visto lo que la gente hace, la manera en que piensa y que actúa, no siempre es fácil detenerse y tomar conciencia de que hay una herencia cultural muy grande. Herencia de esta tierra, herencia de otro lugar, que se mezcla y hace que todos pensemos que como vivimos es normal. Ya hemos dicho, hermanos, que no podemos normalizar la violencia. Ya sabemos, hermanos, que no podemos normalizar la ideología de género de la sociedad de hoy. Y ese tipo de pensamientos son los que se han arrastrado mucho tiempo. Y son los que ya tenemos que quitar de nosotros para no participar con el mundo. Dios dice, salid de ella, pueblo mío, no toquéis ninguna de sus inmundicias para que no participes en ninguna de sus plagas. Amén. Está claro esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? Salir del mundo. Salir del mundo y ser capaces de identificar lo que nos pone entre la iglesia y el mundo. Ahora vamos a empezar a ilustrarlo a través de las historias de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, toma la firme decisión y pasa la prueba, Dios le dice, para que el pueblo sea libre de la esclavitud de Egipto, tiene que matar al cordero y poner la sangre en los dinteles de sus casas. Y el pueblo de Israel, hermanos, en su mayoría quiere esa libertad, aunque qué interesante es pensar que hubiera alguno que no quisiera salir de la esclavitud. Habría quien no quisiera salir porque la puerta se abrió para todos. Y la Biblia dice que salieron las tribus de Israel y los egipcios que quisieron salir. Y eso es clarísimo en la Escritura. Cuando salen, dicho de esta manera, las tribus de Israel y los gentiles, o sea, esos egipcios, Dios los adopta a todos como su pueblo. Amén. Uno que no quiso salir de la esclavitud, ¿por qué alguien no quería salir de la esclavitud? Porque la esclavitud puede llegar a ser cómoda, porque te puede llegar a acostumbrar, porque te puede parecer bonito, porque puedes pensar que ese es tu lugar y no darte cuenta que es mejor la libertad. Amén. Pero como ven, comodidad, pues la carne se adapta a este mundo y quiere lo de este mundo, por eso prefiere vivir en esclavitud. Pues hermano, Dios sacó al pueblo hebreo de esa esclavitud. Finalmente los liberó, los sacó con mano poderosa y les dio una orden. Y la orden fue, no vuelvas por este camino otra vez. O sea, no vayas a querer, ya que eres libre, volverte a ser esclavo. Y ese mensaje, hermano, se repite hoy una vez más para nosotros que somos libres del pecado, libres de la condenación, libres de la potestad de la tiniebla y libres de vivir en este mundo sin identidad.
Ahora Dios nos dice, no vuelvas atrás, no regreses al mundo otra vez, no hay vacaciones, hermanos. No se puede, y eso es lo que la Biblia llama la riqueza espiritual. Cuando ya hemos sido redimidos y hemos conocido al Señor y vamos caminando, entonces nada más que echen para adelante. Dice, ¿verdad? Sigan, si ya estamos aquí, siga con más esfuerzo, hermanos, siga para adelante. No se detenga y mucho menos vuelva atrás el pasado. Ya todo lo que veo en el pasado, lo que pasó, pasó. Eso no va a cambiar, ya está atrás. Ahora mira hacia adelante. Siga hacia adelante, todos nosotros sigamos persistiendo, ya estamos en este camino y aunque tuviésemos delante de nosotros un desierto, no tendríamos por qué volver atrás, porque en tu desierto Dios hará milagros, amén. En tu necesidad, en tu carencia, en tu tribulación, Dios no te va a dejar, Dios va a hacer milagros, amén, amén. Bueno, hermanos, este es un mensaje de exhortación, hasta aquí viene una exhortación poderosa. Ahora, vamos a volver a mencionar, hermanos, esta historia a través del profeta Jeremías. Si me ayuda, hermano, quieres avanzarle mi diapositiva, trae letras pequeñitas, pero son para mí. Son para mi ayuda. La siguiente. Solo decirles una cosa, hermanos. El pueblo hebreo estuvo en Egipto y tuvo que tomar una decisión, salir o quedarse. Pero no podía estar en Egipto, ni tampoco podía estar en la tierra prometida. No podía tener un pie en Egipto y el otro pie en la tierra prometida. O estaba en la tierra prometida o estaba en Egipto. Pero no había lugares intermedios. La iglesia del Señor tiene que estar, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tienen que estar siendo lo que son pueblo de Dios y no como el mundo. Porque la amistad con el mundo es problema con Dios. Yo prefiero mejor tener problemas con el mundo que tener problemas con Dios. Amén. Yo estar amigo de Dios, estar amistad con Dios es mucho mejor, aunque el mundo no le guste, aunque el mundo no le agrade. Recuerden que Moisés sufrió el vituperio de padecer juntamente con el pueblo a estar sentado en el trono de la gloria con Egipto. Él escogió esa tribulación en lugar de gloriarse con la riqueza que había allá. Y así también nosotros, hermano, Jesús dijo que dejó su trono de gloria y vino a este mundo y se hizo humilde para que nosotros fuéramos prosperados. Entonces, hermano, vale la pena. Digan conmigo si vale la pena. Vale la pena. También vamos a tener algunas dificultades, algunas muchas. No vamos a tener las mismas amistades de siempre, no vamos a caer bien a todos, si no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero por Cristo vale la pena. A su nombre. Gloria a Jesús. ¿Saben que mantienen un aplauso al Señor Jesús? Vamos al campo de los profetas. Vamos ahora a llevar esto al terreno de los profetas. Acompáñenme, Jeremías capítulo 46. Jeremías capítulo 46. Tengo una respuesta. Espero que esta respuesta sea contundente. Hermanos, hermanas, espero que esto que les voy a decir les traiga alivio, porque esta palabra exhorta, esta palabra consuela. Porque el mismo que hace la herida también trae la cura, ¿sí? El mismo que causa la llaga es el mismo que va a traer la sanidad. La misma palabra de Dios que nos viene a exhortar y nos dice, o eres frío o eres caliente, no tibio. Pero ahora es la misma palabra que viene como una respuesta. Cuando tú estás preocupado porque sabes que tienes a alguien por el cual sabes que un día estuvo en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y amaba a Dios y se fue al mundo. Y dices, estoy preocupado porque se fue al mundo y no sé qué va a pasar. Aquí hay una respuesta. Aquí hay una respuesta. Vamos a ver Jeremías 46, versos 27 y 28. Dice su palabra, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos. Esa es la respuesta. Y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob,
no temas, dice Hashem, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Y miren lo que sigue, ajustense los cinturones, tengo que aclarar este versículo al final. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¡Aleluya! Dice por ahí, ¡aleluya! Dios mío. Bueno, vamos a decir dos cosas importantes de la profecía de Jeremías. Jeremías, hermanos, está profetizando de Egipto. Otra vez, Jeremías está hablando acerca del juicio que va a caer sobre el faraón egipcio, porque en lugar de ayudar a la tribu de Judá, los traiciona. En lugar de ayudarlos, apoyarlos, los olvida, los abandona, y entonces Babilonia arrasa con Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá no quiso buscar mejor el juicio de Dios. En lugar de ver el juicio de Dios y venir con arrepentimiento, prefirió ir a buscar de sus amantes. Prefirió ir a buscar de Egipto y meterse con Egipto y apoyarse a Egipto, y Egipto le falló. Entonces, por eso Jeremías profetiza fuertemente contra Egipto. Pero pasa algo, como pasa el día de hoy, que seguramente había un remanente bien preocupado de lo que sería del futuro, de aquellos que fueron pueblo de Dios y luego ya no fueron pueblo de Dios porque ni se les conocía, perdieron la identidad, no se les reconoce. A esos que se volvieron gentiles para el tiempo de Jeremías, muchos de ellos ya eran como los egipcios. O sea, digo yo, se egipciaron. Pero la historia de cada cautiverio es la misma. Porque cuando llegó a Babilonia, muchos judíos, israelitas, pueblo de Dios, que vivió allí, se hizo babilónico también, y ya no quería salir de ahí, porque el mundo de Babilonia le gustaba mucho. ¿A qué iba a ir a un lugar desértico en Israel donde no había ni servicio, ni luz, ni internet, ni nada? ¿A qué iba a trabajar de sol a sol para levantar un muro y un altar? Ellos ya no quisieron salir, ellos se quedaron en su comodidad, se babilonizaron. Y luego, hermanos, el otro cautiverio es de Grecia. Grecia, con su pensamiento, con su filosofía, cautiva al pueblo judío y lo heleniza. Y entonces ahora el pueblo judío, en lugar de pensar en obedecer a Dios, está reflexionando cerca de lo que significa obedecer a Dios. Y está su mente volando, filosofando en cuanta cosa. Y Dios no pide filosofía, Dios pide obediencia. No quiere que tú sepas todas las explicaciones, quiere que lo obedezcas. Entonces llega a Roma, y cuando llega a Roma y conquista otra vez Judea, ahora, ¿verdad?, toma la fe del Mesías y la hace a su gusto como quiere. Y le mete idolatría, paganismo, papado y un montón de mentiras e ideas, y tuerce el camino por el cual muchos ya han transitado, hasta que a alguien se le ocurre tratar de componer todo. Y llegamos a nuestro tiempo, donde, bendito Dios, tomamos conciencia y nos damos cuenta que tenemos que sacar a Roma de nuestra cabeza, que tenemos que sacar a Babilonia, a Grecia, a Egipto de nuestra fe, que no podemos volver a repetir lo mismo que siempre se ha repetido, y la gente no se da cuenta. Pero lo difícil es que los creyentes, los estudiosos de la palabra de Dios, los que siguen a Jesús, no se den cuenta. Como la palabra de Dios dice, muchos de los que son del pueblo de Dios están metidos en esa forma de pensar, en esa forma de vivir sin Dios. Bueno, a lo mejor caminando en el Evangelio sí, pero sin el mandamiento de Dios no hay discernimiento de esas cosas. Por eso Pablo decía, temo por vosotros que ustedes no hayan ejercitado el discernimiento de sus sentidos y no tengan la capacidad de distinguir entre lo que le pertenece al mundo y lo que le pertenece a Dios. ¿Vienen conmigo? ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces estamos hablando de qué manera el mundo se infiltra y nosotros no nos damos cuenta, y ya estamos entre la iglesia y el mundo, sin saberlo. Pero ahora nosotros ya lo sabemos, que nosotros, hermanos, tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver a la senda antigua,
Tenemos que volver a la palabra de Dios y empezar a dejar fuera filosofías, y empezar a dejar fuera misticismos, y empezar a dejar afuera todo aquello que no pertenece a la palabra de Dios. Y que en algún momento alguien dijo, no pasa nada, está bien. De pronto, cuando te das cuenta, se te absorbió. Escuchar música mundana, escuchar música secular está bueno, está malo. Bueno, solo digo una cosa, date cuenta que no te absorba, que no te toma el mandado, que no te des cuenta que cantas más canciones del mundo que alabanzas a Dios, que no cautive tu corazón. ¿Es bueno tomar vino o no es bueno tomar vino? Date cuenta que hay un límite que te puede perjudicar. ¿Me explico? Y así el resto de las cosas de nuestras vidas. Entonces, hermanos, voy a este punto. Egipto hizo alianza con la tribu de Judá porque el rey judío quiso evitar el juicio de Dios y mejor se fue al mundo. Se fue a buscar a Egipto, a hacer alianza con Egipto, y Egipto le falló. Y mientras fue, perdió su identidad, ya no supo quién era. Pero la palabra que yo les iba a decir acerca del consuelo de Dios es que la verdad en la Escritura es que cuando Dios adopta a alguien como hijo, dice la palabra de Dios, al que Dios toma como hijo, lo corrige, ¿no? Y ya hemos dicho que en el texto dice que el que Dios toma como hijo lo castiga, pero quiere decir lo educa, ¿ok? Le da una educación, al que Dios toma como hijo le da una educación, ¿ok? Entonces, si alguien que usted dice, yo sé que el hermano, la hermana o esa persona realmente recibió al Señor Jesucristo, ya creído y creía, pero se fue al mundo por X o por Y razones, porque sí puede suceder, ¿sí o no? ¿Verdad? Se fue, ya no quiso nada con Dios, ya no quiso regresar, allá andar en el mundo. ¿Qué va a pasar? Si es hijo de Dios, va a regresar. Esa es la buena noticia, esa es la palabra de consolación, esa es la esperanza que hay que mantener hasta el último momento, y hay que pedirle a Dios que Él se mueva, porque dice Jeremías 46:27, dice, yo los salvaré de lejos, así como a todos nosotros nos ha sucedido, cuando estábamos lejos, dice Efesios 2, lejos del pacto, lejos de la ciudadanía, lejos de ser pueblo de Dios, Él nos acercó. ¿Okay? Y ahora por eso estamos aquí. Entonces, aquellos que, hermano, están lejos y conocieron, Dios se va a encargar de traernos de allá de lejos y salvarnos. Pero, aquí está lo interesante, la segunda parte con la que Jeremías termina este capítulo, cuando dice, a tus enemigos los voy a destruir, pero a ti no te voy a destruir del todo, sino que te castigaré con justicia, dice, ¿verdad? Para que sepas, dice, de ninguna manera, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, aquí hay que hacer una nota aclaratoria importante, porque a veces nosotros asumimos que si hacemos algo y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y ya nada va a pasar. Entonces hay que explicarlo, ¿no? Porque la palabra de Dios habla de la siembra y la cosecha. Una buena siembra produce una buena cosecha, y una mala siembra va a producir una mala cosecha. ¿Y qué pasa entonces? Si yo le pido perdón a Dios por eso, Dios te perdona. Pero muchas veces tú tienes las consecuencias de lo que hiciste. Hay que tener conciencia de las consecuencias de nuestros propios actos, porque esas sí se quedan. Esas sí quedan. Pero no es en la misma manera como el mundo, porque Dios hace algo que ya lo mencionábamos, hermano, para con nosotros, que es bueno para con nosotros, y por eso Dios nos deja guardadito un poquito algo, nada más para recordarnos de dónde nos sacó y qué hubiera sido de nosotros sin su misericordia, ¿ok? Nos deja un poquito para darnos de eso que dice, ese castigo que te va a tocar, y si te pones rebelde, te toca más duro. ¿Verdad que sí? ¿A poco no le dijeron así? Si te mueves, te voy a dar más duro. No te muevas, quédate y si no te voy a dar más duro. Y el niño se jalonea y no se deja. Entonces se dice, si te mueves, te va a dar más duro hasta que entiendan. Entonces, exactamente de esa manera, hermanos,
el trato de Dios a nuestra vida por aquellas cosas que hicimos mal, porque su palabra dice que no tomará por inocente al culpable. Nosotros, si hemos cometido actos equivocados, malos, errados, hemos pecado o persistimos en algo, Dios nos perdona si venimos con arrepentimiento, nos limpia y nos lava, nos hace sus hijos y nos ayuda. Cuando estás bien encumbrado y bien preparado y fuerte, ahí te va a dar tu tratamiento. ¿Por qué es el mejor momento para darte el tratamiento? Porque estás fuerte y aguantas. Porque eso te va a hacer crecer más. Porque si Dios te da tu castigo en tu debilidad, te acaba. Él no te lo va a dar todo de un jalón parejo. Él te lo va a dosificar, porque es el doctor de doctores, el médico de médicos, y te va a dar la cura. Y la medicina nunca sabe agradable, ¿verdad? Pero Él te la va a dar, te va a doler un poquito, pero te la va a dar de a poquitos, para que tú crezcas, seas fuerte, no te debilites, y es el mejor momento cuando Dios te lo da. Porque si te lo diera en otro tiempo, te acaba. ¿Están conscientes de eso? ¿Verdad que sí estoy hablando con razón, con sentido? Por eso, mis hermanos, en nuestro caminar, a veces vemos situaciones que no esperábamos y que no entendemos por qué. Y podría decir, Señor, pero si ya me porto bien, Señor, pero si ya tengo, Señor, pero si ya estoy haciendo todo, y esto pasa. No te preocupes, que de alguna cosilla por ahí Dios nada más está haciendo las cosas ya claras para que no quede nada. Mejor, ¿no? Mejor que no quede nada en esta vida, que no haya nada que nos llevemos para otra vida. Año con año hacemos cuenta con Dios, ¿sí o no? Año con año, en Yom Kippur venimos, hablamos con papá, y papá dice, ok, no hay problema, Él se va a encargar de recetarte lo que te hace falta, porque los que amamos a Dios, amén, todos nos entendieron amén. Mejor para nosotros, porque si Dios no lo hace así, hermano, ¿sabe qué va a pasar con los del mundo? A los del mundo Dios no los va a juzgar así, a ellos no les va a tocar así. Ellos, una vez que mueren, van y Dios le va a pasar la cuenta completa. A ellos sí le va a pasar la cuenta completa y no va a haber salvación, sino condenación. ¿Okay? Van a recibir el castigo de su maldad para siempre. Qué bueno que Dios, como Padre, nos corrige porque nos ama. No nos deja como estamos. Que no nos engañemos nosotros a nosotros mismos, que no puede ser burlado. Todo lo que no puede sembrar, de eso cosechará. Entonces, hermano, tengamos cuidado. No podemos divagar entre la iglesia y el mundo, entre Dios y el mundo. Sigamos firmes a Dios en la medida que podemos. Yo no digo que no te vas a equivocar, pero Dios lo sabe. La palabra de consuelo es, ¿verdad? Que no temas, no tengas miedo, que Él va a estar contigo, Él te va a sostener, y cuando fuese necesario te va a dar un correctivo. Por eso alaba a Dios, como dice Santiago, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia no avergüenza. Señor, ¿por qué ando en pruebas? Simplemente porque estás en el tratamiento de Dios, estás en el plan de Dios. Dios te ama tanto que no te deja como estás, te ama tanto que te está perfeccionando, y un día eso va a terminar. Pónganse de pie, denle una alabanza al Señor, aleluya. Y sigamos sirviendo.